Buenos días compañeros, buenos días profesora, mi nombre es Gladys Torres Córdoba y en el día de hoy le vengo a hablar sobre qué es un empresario. Un empresario es aquella persona encargada de dirigir y coordinar el resto de los factores productivos. Cuando hablamos de empresario se le va como el nombre de como que el dueño de una empresa o de una organización con fines de lucro. Un empresario puede ser contratado por la empresa, dirige y tiene salario. Un empresario se deriva, por lo tanto, a un accionista, a un propietario, a un capitalista o a los miembros de las altas gerencias. Los empresarios por recursos naturales aportan capital y trabajo. Por su incidencia, los empresarios aportan capital y trabajo dentro de una empresa y estos son puntos muy claves para los empresarios. Un empresario también es habilidoso. Cuando un empresario es habilidoso, como que desarrolla trabajo en la planeación y ordena la ejecución. Cuando es dedicado, toma decisiones a pesar de la incertidumbre. Cuando es visionero, reconoce la oportunidad a pesar de que otros no la ven. Cuando es entusiasta, provoca cambio y disfruta de ellos. Cuando es perseverante, logra como que los objetivos de la planeación y logra cumplir la visión de la empresa. Los empresarios es como que asumen una responsabilidad en la toma de decisiones. Una responsabilidad muy fundamental, ¿para qué? Para el cumplimiento de las metas propuestas dentro de una organización. El empresario debe también de encargar, organizar y coordinar la evaluación. ¿Y eso qué implica? Un liderazgo y una gran capacidad de trabajo. Como lo estaba diciendo aquí, ¿qué es lo que implica? Un liderazgo. Y liderazgo es como que saber dirigir a la empresa o a los miembros de la organización. Como el empresario debe como que planificar cuidadosamente lo que va a hacer. ¿Para qué? Para así como que tener o adoptar las medidas para evaluar a los miembros de la organización. ¿Cómo evaluar? Tener o adoptar las medidas para evaluar a los miembros de la organización. ¿Cómo evaluar? Debe existir como que un plan de acción para eliminar y controlar los riesgos. Se recomienda que los empresarios deben de crear o como que un plan de acción. ¿Para qué? Para eliminar el control y los riesgos dentro de una organización. Y pues se recomienda estos planes o este plan de acción, el número 1 puede ser como que encargar, organizar y coordinar la evaluación. El otro plan de acción o el segundo punto puede ser como que designar a las personas lo que van a hacer dentro de la ejecución para garantizar como que ellos sean competentes. ¿Sí me hago entender? Bueno, esto es lo que quiere como que decir qué es lo que es un empresario en sí. Como le estaba diciendo, que el empresario deriva como que al dueño de una empresa, puede ser el propietario, puede como que también, no solamente puede ser el propietario de una empresa, sino también puede ser un miembro de la empresa, de la alta gerencia, como que lo estaba diciendo. Bueno, muchas gracias por escucharme y pues esto es lo que quería decir sobre de qué es un empresario. Gracias. Buenos días, queridos compañeros, buenos días, profesora. Mi nombre es Yurinesi Morales Torres. En el día de hoy les voy a explicar qué son los mitos de los empresarios. Para comenzar, en primer lugar, tenemos los empresarios nacen, no se hacen. Esto es uno de los conceptos más cerrados que utilizan algunos de los empresarios que no tienen claridad de qué es un empresario. Esto lo utilizan no solamente los empresarios, también lo utilizan políticos y artistas.
En segundo lugar tenemos los empresarios no analizan, sino que hacen cosas. Mentira, esto es un concepto o un mito falso. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen que tener claridad para dónde van y para dónde se dirigen. Si tú no tienes claridad ni para dónde vas ni qué vas a hacer, entonces no tienes importancia de lo que en realidad estás haciendo en el momento. Tienes que saber para dónde te vas a dirigir. Tienes que tener claro qué es lo que estás haciendo, analizar y organizar bien lo que tú quieres realizar a un futuro. En tercer lugar tenemos lo que se necesita es suerte. Este es otro de los mitos que utilizan los empresarios. Es muy frecuentemente que lo digan. Mentira, ¿por qué? Porque los empresarios no juegan a una ruleta. Un empresario tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está organizando. No va a actuar porque sí. Mentira. En cuarto lugar tenemos el empresario le falta preparación. Obvio, tú tienes que tener claro de una preparación tanto como las personas que estudian medicina, arquitectura, todo tiene una preparación. Tú no, ¿a quién le vas a presentar un proyecto si no tienes una preparación? ¿A quién le vas a presentar todo lo que tú estás pensando o analizando en el momento si no estás con una idea clara de lo que en realidad estás haciendo? No, porque nadie te va a recibir ese proyecto que estás organizando si no tienes una buena preparación. No vas a actuar empíricamente. Mentira. Esto es uno de los mitos que también suelen utilizar los empresarios. En quinto lugar tenemos, mi profesión no es para formar. Esto es un mito súper y mega errado. ¿Por qué? Porque no solamente los empresarios deben de tener el concepto claro de formación, porque todas las profesiones no solamente es tener un trabajador o un empleado y sí, lo voy a tener para que me tape este hueco o para que me facilite esto en mi trabajo o mi organización o mi empresa. Tenemos que tener claridad de que tenemos que formar a nuestros trabajadores para controlar lo que estamos haciendo en una organización. Porque si tú no estás formando a un empleado, tú no sabes en verdad qué es lo que están haciendo. Esa organización no tiene ningún control, no se sabe ni para dónde va, ni para dónde va a un futuro más adelante. En sexto lugar tenemos, solo el que tiene una empresa grande gana dinero. Falso, porque he visto y evidencias están de que pequeñas y microempresas han salido adelante, ganan porcentajes pequeños tanto como grandes y medianos, pero ganan también porcentajes. No solamente las grandes empresas son las millonarias, las pequeñas y microempresas también ganan bastantes porcentajes. Se necesita una gran idea para empezar un gran negocio o una gran empresa. Mentira. Ejemplo está uno de los peluqueros. No solamente se necesita una gran idea para poder empezar un nuevo negocio, también con pequeñas ideas uno suele tener su propio negocio. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una de las personas que trabaja con modas de ropa deportiva y no necesito una gran idea para empezar un grande negocio. Y gano porcentajes de dinero, no son grandes ni millonadas, pero sí gano. Eso no se necesita una gran idea para poder entender de que tenemos que ganar unos grandes porcentajes. Es mentira, es falso. Con el primer negocio me enriquezco. Mentira. Esto es uno de los conceptos que utilizan otros empresarios que dicen que si ya hago un primer negocio, ya soy millonario. Falso. A la vista está que muchos empresarios nacionales e internacionales han creado su idea de negocio y no les va bien. Han creado su segunda idea de negocio y tampoco le va bien. No solamente que porque ya tengo una idea de negocio ya yo voy a ser millonario o ya esa idea de negocio ya me va a solucionar mis problemas económicos o que ya tengo un problema familiar y ya con la primera idea de negocio ya yo me voy a ser millonario. Es mentira. Tenemos que tener claridad de que tenemos que organizar bien una idea de negocio y tener claro el concepto de qué es una empresa para poder hablar estos términos.
En noveno lugar tenemos, es necesario tener mucho dinero para establecer un nuevo negocio. Mentira, con porcentajes pequeños también puedes generar tu gran negocio o idea de negocio. No solamente porque han visto casos de que los millonarios aportan millonarios. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una de las personas que trabaja con modas de ropa deportiva y no necesito una gran idea para empezar un grande negocio. Y gano porcentajes de dinero, no son grandes ni millonadas, pero sí gano. Eso no se necesita una gran idea para poder entender de que tenemos que ganar unos grandes porcentajes. Es mentira, es falso. Con el primer negocio me enriquezco. Mentira. Esto es uno de los conceptos que utilizan otros empresarios que dicen que si ya hago un primer negocio, ya soy millonario. Falso. A la vista está que muchos empresarios nacionales e internacionales han creado su idea de negocio y no les va bien. Han creado su segunda idea de negocio y tampoco le va bien. No solamente que porque ya tengo una idea de negocio ya yo voy a ser millonario o ya esa idea de negocio ya me va a solucionar mis problemas económicos o que ya tengo un problema familiar y ya con la primera idea de negocio ya yo me voy a ser millonario. Es mentira. Tenemos que tener claridad de que tenemos que organizar bien una idea de negocio y tener claro y concepto de qué es una empresa para poder hablar estos términos. En noveno lugar tenemos, es necesario tener mucho dinero para establecer un nuevo negocio. Mentira, con porcentajes pequeños también puedes generar tu gran negocio o idea de negocio. No solamente porque han visto casos de que los millonarios aportan millonadas para poder ser ricos o hacerse multimillonarios con bastante dinero. No, con porcentajes pequeños también puedes aportar tu granito de arena y puedes hacerte rico más adelante, porque todo el que persevera alcanza. En último lugar tenemos, empezar un nuevo negocio es fácil. Falso, porque no solamente con la primera idea de negocio ya tú vas a ser una persona rica o ya vas a ser un empresario. No, para nada. Tienes que tener claridad de lo que estás haciendo, para dónde te diriges, para dónde vas. Tener claridad de que en realidad estás haciendo las cosas bien hechas, con buena preparación, un buen control, una buena organización. Estos son todos los mitos que utilizan unos de los empresarios. Lo único que le digo, compañeros, profesoras, no se deben engañar por ninguno de estos mitos. Consultemos, indaguemos para poder tener claridad de lo que en realidad estamos haciendo y lo que vamos a realizar. Esto ha sido toda mi explicación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mercy Valdelamar y hoy tengo el placer de exponerles sobre las características, capacidades y habilidades del empresario. Bueno, principalmente tenemos el empresario. Todos sabemos que el empresario es aquella persona que fija los objetivos, toma las decisiones para la administración y control de una empresa. Bueno, además tenemos el liderazgo e iniciativa, que bueno, todo empresario debe de obtener y liderar un grupo de trabajo, sin importar las condiciones que esté la empresa. Es importante tomar la iniciativa, ya que por medio de esta pueden dar su punto de vista. Y bueno, y no solamente eso, sino que todo empresario debe aprovechar las oportunidades que se le presentan en el campo laboral, ya sea para cerrar negocios, ya sea para contribuir al mejoramiento de la empresa. Y lo más importante es que se adapta. Todo empresario debe estar capacitado para adaptarse a los nuevos cambios que se presenten en dicha empresa, ya sea de manera conjunta o individual. Ahora vamos a hablar sobre las capacidades del empresario. Dentro de las capacidades encontramos tres que considero que son muy importantes. La primera es capacidad para relacionarse con la gente, comunicarse con sus empleados y el público, estar alerta a los cambios de mercado y las tendencias tecnológicas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto?
de que todo empresario debe estar en la capacidad de transmitir y comunicar nuevas tareas a sus trabajadores. Y no solamente eso, sino que todo empresario debe estar alerta a todos los cambios que generan las nuevas tecnologías. Bueno, dentro de las habilidades también tenemos habilidad técnica, humana y conceptual. La habilidad técnica significa nada más y nada menos que utilizar conocimientos y métodos para realizar tareas específicas. Bueno, dentro de las habilidades encontramos el liderazgo. El liderazgo influye mucho a la hora de trabajar con un grupo de personas, ya que el empresario debe desempeñar también un papel de un buen líder. ¿Y cómo así? Bueno, motivándolos para que este grupo de trabajo pueda trabajar con entusiasmo y excelencia. Bueno, también tenemos la habilidad humana, que es la capacidad de trabajar con un grupo de personas, comprenderlas y motivarlas para que den lo mejor de ellas. Bueno, por último tenemos la habilidad conceptual, que es aquella que nos permite conocer o comprender una organización o una empresa, con el fin de que sus trabajadores y las personas que laboran en ese lugar puedan comportarse de acuerdo a los objetivos planteados por esta. Muchísimas gracias. Buenos días, queridos compañeros. En el día de hoy les voy a hablar de algunas historias empresariales, especialmente de tres memorables, como lo es la historia del KFC, la historia de Amazon y la historia de Coca-Cola. Bueno, KFC es la segunda franquicia más famosa del mundo después de McDonald's. Es fundada por el coronel Harland Sanders, con su famosa receta de pollo frito, 11 hierbas y especies. En 1940 fue conocido por su popularidad y fue donde alcanzó a expandir su negocio. También vendió su franquicia a los 61 años. Para el coronel Sanders, la mitad de su vida no fue fácil, pues tuvo que ejercer varios trabajos para poder sustentar a su familia. Entre estos, como fabricante de lámparas. Luego cayó en una crisis y es ahí cuando él decide enfocarse en su talento, que era la cocina. De esta gran historia me deja una enseñanza de que para emprender tu negocio no hay edades, pues Anderson vendió su primera franquicia a los 65 años y también que de las grandes crisis salen mayores oportunidades. Esta es la historia de Amazon. Amazon fue fundado en 1994 por Jeff Bezos. Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computador. Amazon empezó desde el garaje de su casa con una librería, con máximo 5 empleados, entre esos su esposa, que era quien llevaba la contabilidad y a la vez administraba. Pues Amazon dio a conocer el masivo comercio de este sistema, lo que es compra y venta, que realmente es muy rentable. Esta es la historia de Coca-Cola. Coca-Cola fue fundada en 1886. Fue fundada por un farmacéutico llamado John Pemberton. John trataba de crear un jarabe para sus problemas digestivos, pero realmente terminó creando la gaseosa más famosa del mundo. Bueno, esta gaseosa a través de su marca se dio a conocer casi al 99% del mundo. Es y sigue siendo una de las marcas más reconocidas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jazmín Arnedo y en el día de hoy les vengo a hablar sobre otras formas empresariales. Una actividad económica puede desarrollarse como persona física o como sociedad. En este caso, el ordenamiento jurídico brinda una serie de opciones para tener en cuenta en modo de que formemos el tipo de sociedad más ventajosa para nuestros intereses. Aquí está el mapa conceptual que desarrollé sobre otras formas empresariales de una sociedad. Podemos encontrar la sociedad civil, sociedad cooperativa, la colectiva, laboral, limitada y anónima.
La sociedad civil es un contrato mediante en que varias personas ponen en común un capital para obtener beneficios y repartirlos entre ellos. La existencia de una sociedad civil es un prerequisito para la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo. La sociedad civil tiene dos componentes principales. Por un lado, el conjunto de instituciones que define y defiende los derechos individuales políticos y sociales de los ciudadanos y que propician una libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema. Por otra parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente por la estructura de derechos de los estados de bienestar contemporáneos y un elemento activo, transformador y constituido por nuevos movimientos sociales. Encontramos sociedad cooperativa. Es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y de baja voluntaria para la realización de actividades empresariales. Están encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Esta es aquella integrada por personas de la sociedad, de clase de trabajadores que aportan a la sociedad únicamente su trabajo. Esta sociedad necesita forzosamente no un número menor de 8 socios o de 10 socios. Necesita un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros. Esta sociedad no persigue fines lucrativos y está en busca de mejoramiento social y económico de sus trabajadores. Encontramos también sociedad colectiva, que es uno de los posibles tipos de sociedad mercantil. Se trata de una sociedad externa, y me refiero a externa porque actúa y responde frente a terceros, como una persona distinta de la de sus socios. Es una sociedad externa que realiza actividades mercantiles o civiles bajo una razón social unificada, respondiendo a los socios de las deudas que no pudieran cubrirse con el capital social. La sociedad colectiva tiene como rasgo principal y que le diferencia de otros tipos de sociedades como la sociedad anónima o la sociedad limitada, el hecho de que la responsabilidad de las deudas de la sociedad es limitada. Esto significa que en el caso de que su propio patrimonio no sea suficiente para cubrir todas las deudas, lo que normalmente la llevaría a un procedimiento concursal, los cuales son quiebra, suspensión de pagos o similares, y los socios deben responder por sus propios patrimonios de pago de las deudas pendientes a los acreedores. Encontramos la sociedad laboral. La sociedad laboral es aquella empresa en la que la mayor parte del capital está en propiedad de sus trabajadores, que prestan sus servicios retribuidos de forma directa, personal e indefinidamente. Al menos el 51% del capital ha de estar en manos de los trabajadores de la sociedad. Ninguno de los socios ha de tener más de un tercio, más del 33% del capital, salvo si se trata de una institución o de administración pública. En este caso sería del 50%. El capital se divide en participaciones sociales o acciones nominativas. Estas pueden ser de clase laboral, que son de propiedad de los socios trabajadores, o de clase general, que son propiedades de los socios no trabajadores. Existe también el derecho de suscripción preferente. Así, en caso de abandono de algún socio, la oferta sobre acción recaerá primeramente entre los trabajadores no socios, seguido de los trabajadores socios, de los socios no trabajadores y finalmente de los trabajadores temporales. La sociedad laboral tiene incentivos fiscales como un impuesto de sociedades más beneficiosos, así como la obligación de tener reservas anuales por el 10% de los beneficios. Encontramos también la sociedad limitada. Es un tipo de sociedad de carácter mercantil
en el que la responsabilidad frente a terceros está limitada al capital que el socio ha aportado. Como entre otros modelos societarios, el capital de la empresa está integrado por las aportaciones de todos los socios, que a su vez se divide en participaciones sociales indivisibles y acumulables. La normativa vigente que regula la sociedad de responsabilidad limitada establece una serie de características respecto al número de socios, su responsabilidad o el capital aportado. Y estas son: denominación social, es única, por lo que debe estar claramente expresada en el documento constituyente de la empresa. Debe ser el nombre de los socios o una referencia al objetivo social más la palabra limitada, por lo que la denominación social de una empresa viene a presentar las características primordiales. También encontramos número de socios, que son las normativas que establecen que deben haber un mínimo de socios para poder constituir una sociedad de este tipo, aunque no establece un máximo y puede ser de persona física o jurídica. Si bien es cierto que cuando estas empresas están formadas por un solo socio, estas reciben el nombre de sociedad limitada unipersonal. Encontramos responsabilidad de socios. La responsabilidad se limita al capital aportado y es solidaria entre ellos. Esto permite que los socios no respondan ante las deudas con su patrimonio personal. Encontramos capital, que para constituir una sociedad de responsabilidad limitada es necesario un capital mínimo. No obstante, este capital aportado puede ser una aportación monetaria o una aportación de especie, siempre que la valoración económica de bien aportado esté aceptada por todos los socios. Encontramos división de capital social. El capital se divide en participaciones sociales cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales. Los demás socios siempre tienen derecho de preferencia frente a terceros. Encontramos clases de socios, que son socios de este tipo de empresas, pueden ser tanto socios trabajadores como socios capitalistas. Y por último, constitución. La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada se realiza mediante estatutos y escrituras públicas firmados ante notarios y presentados posteriormente en el registro mercantil. Es necesario detallar las aportaciones que se realiza cada socio y el porcentaje de capital social que le corresponda. Por último se encuentra la sociedad anónima. Esta sociedad es aquella mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por un distinto valor nominal por los diferentes privilegios vinculados a esta, como por ejemplo la obtención de los dividendos mínimos. Los accionistas no responden a su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. La sociedad anónima abierta es aquella que recurre al ahorro del público en busca de financiamiento, que son emisión de obligaciones negociables, o para constituir su capital funcional, que son constitución por suscripciones públicas, o para aumentar lo que son emisión públicas de acciones. Y estas pueden ser dadas por emisión de acciones de la bolsa de valores. La empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compras de acciones. También está la constitución por suscripción pública. La empresa utiliza este método para integrar su capital fundacional. Con el procedimiento aparecen los promotores y los fiduciarios. También se encuentra emisión pública de acciones, que sucede cuando la empresa ya constituida por el acto único deba aumentar su capital. Si los accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces las mismas pueden ofrecerse al público en general. En este caso, la sociedad que nació cerrada se convertirá en abierta. Y se encuentra la sociedad cerrada. Es aquella que no recurre al ahorro público para formar su capital fundacional o para aumentarlo. No. Estas sociedades, el capital se nutre de los aportes que integran o suscriben los fundadores al celebrar el contrato social.
En otras palabras, la obtención de este capital es enteramente privada. Esto es todo y muchas gracias por su atención.